106.5. Continuamos. Jonathan, adelante. Muy buenos días, República Dominicana. Saludos a todos los hombres y mujeres de trabajo, saludos al equipo y a la gente que nos escucha allende los mares, la diáspora, en las diferentes partes del planeta, que nos da seguimiento y le da seguimiento a esta emisora a través de la internet. A propósito de la entrevista con Hugo Veras, quise traer algunas informaciones o una visión de futuro, así lo denomina Hamlet Herman, el fenecido ex intelectual, ex director de la MET, fundador de la MET, de la Autoridad Metropolitana de Transporte, hoy DGCET, intelectual, arquitecto y político, también acompañante de la expedición de Caracoles con Camaño, quien falleció el 19 de enero del 2016. Hamlet Herman es conocido por ser uno de los funcionarios públicos más eficiente y con mayor impacto en el tema del tránsito. Presentó grandes conquistas que lamentablemente se han ido diluyendo en el tiempo por la falta de seguimiento, pero tiene su obra, su paso por el Estado y por desde la fundación de la MET y la gestión del tránsito, un reconocimiento podríamos decir, de todos los sectores de República Dominicana. Tuve la dicha de trabajar con él en los últimos años de su vida, ayudándolo a unos levantamientos en el Archivo General de la Nación para la producción del libro Fidel, Trujillo y Estados Unidos. Lo publicó en el 2014, 15 por ahí, y yo trabajé con él en la investigación de documentos en el Archivo General de la Nación. Hamlet Herman, su experiencia, su paso por el Estado y por la constitución de la MET, la documentó en un libro que se llama Para vencer el caos. Un libro muy interesante, recomiendo su lectura. No lo he visto en internet, no lo he buscado, lo tengo físico, pero es un registro de lo que fue toda la experiencia del ordenamiento del tránsito en el Gran Santo Domingo y en Santiago, donde luego llegó la MET y también la ONSA, los primeros corredores que se extendieron a las dos principales ciudades del país. Hamlet Herman recibió en medio del proceso de ordenamiento del tránsito en el Gran Santo Domingo, recibió una carta. Le voy a leer un párrafo de la carta, y él la pone en el libro, en la que le dicen desde el Palacio Nacional en el 29 de enero de 1998, infórmole para los fines pertinentes de la justificada preocupación que existe entre los miembros del gabinete de nuestro gobierno por el excesivo celo dispuesto por usted en el cumplimiento de las disposiciones reglamentarias de exclusión dentro del corredor de la avenida 27 de febrero de esta ciudad. Esto se ha evidenciado cuando los policías del tránsito han desconocido no solo el rango de los funcionarios afectados, sino además donde de manera intransigente no se ha permitido, como debe ser la norma y práctica, el remover los vehículos de la citada zona. Se ha hecho énfasis muy marcado en las órdenes impartidas por el coronel Pedro de Jesús Candelier Tejada, su director normativo de tránsito de AMET, para justificar tales acciones por parte del personal subalterno, responsable de regular el flujo vehicular. Desde Palacio, siendo Hamlet Herman director de la policía, le mandaron esta carta. La policía no. De la MET, perdón. De la MET, y le hacen una observación, una reprimenda desde el Palacio por su excesivo celo en el cumplimiento de la ley. Dejo a la imaginación de ustedes la firma de esta carta para que adivinen quién firmó, quién le mandó esta carta a Hamlet Herman, porque un AMET remolcó un vehículo de Diandino Peña. En medio de la reorganización del tránsito en el país, un AMET encontró un vehículo de Diandino, que en ese tiempo no recuerdo si estaba los presos todavía, lo remolca, porque se acuerdan la grúa de AMET era muy intensa, porque estaba incumpliendo, afectando el carril de los autobuses, y entonces esa acción de la aplicación de la ley a un alto funcionario generó una respuesta del Palacio criticando y llamando la atención al director de la MET por esta acción. Estos son de las prácticas, dice Hamlet Herman en sus libros, que dificultan la mejora del tránsito y la movilidad en el Gran Santo Domingo y en el país completo. La falta de aplicación universal a la ley, la falta de fiscalización y la ejecución de la norma,
La gran parte de las normas o las normas básicas del tránsito son claras y fácilmente de acceder a ella y conocerla, pero hay un problema serio, dice Hanley Herman, en la ejecución de la norma, en el cumplimiento y en la fiscalización. Y el aporte de la MET básicamente fue el aporte de un nuevo sistema de fiscalización. No solamente que la gente tenga la licencia y tome clase de conducir y conozca las normas, sino, decía Hanley Herman, que hacía falta un organismo creíble, con autoridad, respetado, para que fiscalice el cumplimiento de la norma y disuada de las faltas que se cometen a diario. Entonces, por eso se creó la MET y por eso en su primera etapa la MET DGC tenía tanto prestigio. Incluso muchos jóvenes competían por ser agentes de la MET y ahí se acabó el macuteo en las calles en los tiempos de Hanley Herman. Hanley Herman, en los últimos años de su vida, publicaba su visión sobre la política y sobre el tránsito en un periódico de circulación nacional, en el Diario Libre. Y uno de sus últimos artículos se denomina Una visión de futuro sobre el transporte. Y sobre esta visión de futuro, él resume 3 ejes fundamentales para abordar el tema del tránsito y la movilidad en Santo Domingo y el país. Y dice Hanley Herman, a partir de su experiencia y el conocimiento del tema del tránsito en el país y fuera del país, porque era un estudioso permanente de los temas de su interés, bastaba ir a su casa para vivir entre libros y estudiando en su despacho. Una cosa extraordinaria la capacidad de trabajo de Hanley Herman, y él resumía en su último artículo en 3 puntos para el desmonte del caos. Dice él, debe accionarse con el mismo procedimiento de la lluvia, desde arriba hacia abajo. Y él dice, como política de transporte, hacía falta en ese tiempo, en el 2014, establecer una política única en el sector transporte, la cual debía ser dirigida provisionalmente por el Ministerio de la Presidencia. La unificación ya se está haciendo con el Intran, pero todavía tenemos dispersiones. Nadie sabe a quién responde la ONSA o cuál es la política articulada de la ONSA con otras acciones del tránsito. No hay, la coordinación está limitada. Invertir masivamente, esa es la propuesta de Hanley Herman. Invertir masivamente en el transporte colectivo en superficie. Esa es la política principal de todos los países desarrollados. Sacar unidades individuales y aumentar las unidades colectivas. Por cada autobús que funciona bien, que es cómodo y que es utilizado por los ciudadanos, salen ya cerca de 30, 25 vehículos de la calle. Y los motoconchos. Y los motoconchos también. Son una epidemia de seguridad. Al tiempo, dice Hanley Herman, de desestimular el uso del motoconcho, claro, y domesticar las grandiosas inversiones de cero retorno y baja eficiencia. No es una fórmula cuántica, y es muy básico al principio. Y pasa en otros países que los funcionarios políticos usan los vehículos públicos, pero especialmente autobuses y grandes estructuras como el metro. Y ahí falta un elemento porque él todavía no estaba desarrollado cuando él vivía, que es la movilidad eléctrica. La movilidad eléctrica es el futuro del transporte público. Sí, pero aquí él te dice, no es un tema de si el vehículo eléctrico no, es la colectivización, es decir, una solución para varias personas. Es muy ineficiente cuando tú con electricidad o con carbón o lo que te dé o lo que tú entiendas, utilices una unidad para una sola persona. Lo que pasa es que yo digo la movilidad eléctrica, claro, eso es lo que digo, por eso digo que el motoconcho es una epidemia. Ahora, ¿qué pasa con la movilidad eléctrica? Que como no consume combustible, tú puedes tener un servicio 24/7. 24/7 sin parar, siempre, completando ruta. Pero colectivo. Colectivo. Y claro, lo que hacen los hoteles con los turistas. Colectivo. Que tienen vehículos colectivos para transportar a los turistas internos, pero esos carros no se paran nunca. La colectivización. Porque son eléctricos. La colectivización es una de las fórmulas principales aplicadas y más eficientes en el mundo entero. Eso no hay que estudiar física cuántica, ni mucho menos. Decía Hanley Herman también que debían frenarse las inversiones en infraestructuras que no aparezcan como prioritarias en el orden de proyectos a realizar y que no cuenten con el respaldo de un estudio profundo, demostrativo de su necesidad. Aquí se hace muchas cosas a lo loco, en un conversatorio, lo que sea, sin estudios. Dice Hanley Herman, aquí te tiran un peatonal que nadie usa, ni se cuantifique el uso del peatonal, y en cualquier sitio te tiran un peatonal que no sirve para nada. Y se bota dinero, cuando puede utilizarse ese dinero en otras políticas de disuasión de las unidades individuales.
propone una política de inversiones en lo intelectual y en lo material, porque eso hay que pensarlo. Eso no basta que tú seas un negociante del transporte, que tú tengas guagua para tú dirigir una política de transporte. Él dice que hay que invertir dinero en la investigación, en la intelectualidad para conocer el fenómeno y para resolverlo y darle soluciones permanentes desde la inteligencia, no desde los intereses. Un tipo brillante, Harley Herman, y proponía que se haga una inversión progresiva, como se hacía en el 4% del PIB en educación. En la que incluyan planes para reeducar a los que dirigen el tránsito y preparar adecuadamente a los conductores de vehículos del futuro. Sobre la institucionalidad, Harley Herman proponía abstenerse de proponer la creación de nuevos organismos burocráticos dentro del sector transporte mientras se fusionan los existentes. No hace falta más burocracia. Es tener un plan y ejecutarlo con drasticidad, sin que se cambie el plan porque te llamen de palacio, o que el funcionario anda con una avanzada, o que ese fulano, el amigo de César, o fulano el artista. Un plan claro que sea fiscalizado. Y sobre la autoridad, en este concepto, Harley Herman abunda mucho en su libro, invito a leerlo, Para vencer el caos, es el concepto de la autoridad. Y él se hizo y se ha hecho, cuando usted estudia también el tema de las reformas policiales en Estados Unidos y en Colombia, se da cuenta también que Harley Herman estaba muy, muy acertado. El agente tiene que ser respetado, tiene que ganar bien, tiene que ser preparado, formado para que el ciudadano lo respete. Si no hay una autoridad fuerte, fiscalizadora, se va a cometer un irrespeto permanente de las normas. Y dice él que hace falta exigir y hacer cumplir el estricto respeto a la ley, no importa quién sea. Si presenta un carnet de militar, de coronel o de lo que sea, vimos a algunos coroneles y generales en la pandemia sacando carnet, eso no debe existir en una política de regulación del tránsito, dice Harley Herman. Y lo ejecutó siendo director de la MED. Rediseñar el entrenamiento de los agentes fiscalizadores del tránsito basado en una política preventiva. Y por último, en esta síntesis que hago de este artículo sobre el futuro del transporte en República Dominicana que publica Harley Herman en el Diario Libre, lo pueden buscar, dice él sobre la autoridad: iniciar de inmediato una campaña masiva para restaurar el prestigio de los agentes fiscalizadores. En ese entonces decía él que era necesario. Creo que se han hecho algunos aportes con las nuevas gestiones de la DGCET, pero creo que hemos perdido muchísimo de la valoración y el respeto que llegamos a conseguir en la MED cuando Harley Herman la dirigía. Así que aquí, en este viernes, cuando se generan muchos tapones por la lluvia, aquí se complica el tránsito cuando se nubla, no cuando llueve. Cuando llueve se complica más todavía. He querido, y a propósito de la intervención de Hugo Veras, he querido traerles estos apuntes de Harley Herman, es director de la MED, fundador de la MED, quien aplicó esta política con mucha efectividad, sin duda, reconocido por todos los sectores de República Dominicana, y quien recibió por este trabajo y por montar en una grúa al vehículo de Diandino una carta del entonces ministro de la Presidencia, Danilo Medina, diciendo que era un exceso de un dirigente de la MED estar aplicando la ley a un funcionario de alto nivel. Bueno, vámonos a Nueva York inmediatamente.